Afiancemos los conocimientos que hemos impartido hoy día. En el texto 1 nos preguntan por la cantidad de adjetivos que se encuentran. Se trata de un fragmento de Jorge Luis Borges. Ustedes pueden encontrar unánime, que modifica noche, sagrado, que modifica a fango, taciturno, que modifica a hombre, infinitas, que modifica aldeas, violento, modifica a flanco, contaminado, que sirve de atributo para idioma sent, y también la palabra infrecuente en la misma función. Por lo tanto, el número total de adjetivos es 7. Respuesta: casa. En el texto 1 nos interrogan por la cantidad de determinantes. Veamos. Artículo la antes de noche, la antes de canoa, van 2, el antes de fango, van 3, los, artículo y pocos, un determinante indefinido antes de días, van 5, el antes de hombre, van 6, del es una forma contracta, así que debe contarse, ¿ya? Antes de la palabra sur, el posesivo su antes de patria, las antes de aldeas, el antes de flanco, el antes de idioma y la antes de lepra. La respuesta entonces es alternativa D de dedo, 13 determinantes. Tenemos un texto para reconocer el número de adjetivos. Extravagantes modifica a hijos, tenebrosos a rincones, acurrucados y desnudos también modifica a hijos. Lo que pasa es que cambian las funciones, ¿no? En extravagantes hijos tenemos ahí un modificador directo, ¿ya? Y en acurrucados y desnudos está el adjetivo cumpliendo la función de complemento predicativo. Entonces, recuerda, son 3 las funciones: complemento predicativo, modificador directo y atributo. Independientemente de esa, en este tipo de preguntas tú debes reconocer los adjetivos. Entonces, continuemos. Extravagantes 1, tenebrosos 2, acurrucados 3, desnudos 4, decentes 5, fecunda 6, parecida 7, misterioso 8, suficientes 9 y sin número 10. Respuesta entonces, alternativa A. Reconozcamos en este texto beckeriano el número de determinantes. Los presenta a hijos, mi a fantasía, los a rincones, mi a cerebro, el a silencio, el a arte, la a palabra, la a escena, un contracto del antes de mundo, la antes de leche, la ante miseria, esos un demostrativo ante padres, más un cuantificador indefinido ante hijos, mi un posesivo ante musa, el un artículo ante santuario, la ante cabeza, mi ante actividad, todos y los modifican a años. Así que en total son 19 determinantes. Respuesta en la pregunta es dedo. Texto y en él nos interrogan por el número de adjetivos y también de determinantes.
Entonces, empecemos con los adjetivos, con las palabras que califican. Terminada, que modifica cena. Nobles afecta a celtas. Sagrado afecta a bosque. Mayor y druida modifican a rito. Sumos modifica a sacerdotes. Pletóricos también a sacerdotes. Ceremoniales modifica a ornamentos. Y madura modifica a Artemisium Absinia. Tenemos entonces 9 adjetivos. Vamos con los determinantes. La ante cena, los ante nobles, al un contracto ante bosque, nuestro ante rito, la y tercera ante luna, 4 ante sacerdotes, varios ante ornamentos, un ante copón, media ante vara, del un contracto y séptimo ante surco, del otro contracto y primer ante bosque, la ante región y doble cantidad y el ante hada. Por lo tanto, han sido 9 adjetivos y 17 determinantes. Respuesta correcta, enano. Tenemos aquí un texto y la serie de alternativas nos plantean interrogantes sobre la función de los adjetivos de ese texto. Veamos entonces. Terminada, nobles, sagrado, mayor, druida, sumos, afectan a un sustantivo, igual que ornamentos y madura. Por lo tanto, tenemos nosotros 8 adjetivos que están funcionando como modificadores directos. Y la palabra pletóricos califica a sacerdotes. Dice, 4 sumos sacerdotes transportaron pletóricos de fervor. Entonces, ¿cómo transportaron? Pletóricos. ¿De quiénes digo que se hallan pletóricos? De los sacerdotes. La función que cumple es la de complemento predicativo. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es la alternativa B. Un adjetivo cumple función de complemento predicativo. Tenemos aquí una pregunta en la que se nos interroga sobre el buen uso del adjetivo. En la alternativa E dice una agencia recién aperturada. Si bien es cierto existe el sustantivo apertura, la forma verbal y sus derivados, como en este caso aperturada, que sería un participio, no son reconocidas. Por lo tanto, debió emplearse otro término. Pudo decir, esa agencia recién inaugurada, esa agencia recién abierta. En la alternativa D, dice, penal a favor del seleccionado peruano, mismo que anota Paolo Guerrero. Ahí la palabra mismo está mal empleada, se le asigna una función pronominal cuando su función es la de adjetivo. La expresión correcta debió ser penal a favor del seleccionado de Perú, el cual anota Paolo Guerrero, el que anota Paolo Guerrero, el que fue convertido. O sea, hay otras maneras de expresar esta idea. En la C, ese magistrado es persona asequible.
Lo asequible es aquello que es susceptible de una valoración económica. Entonces, una casa puede tener un precio asequible. Ese libro es asequible para las propinas que recibo. En este caso debió haberse empleado el término accesible. Carola es muy bellísima persona. Y eso no lo ponemos en duda, puede ser extraordinaria persona. Pero la construcción del adjetivo es pleonásmica, la construcción es redundante. O se dice es muy bella persona o se dice es bellísima persona. La alternativa A, soy muy mayor para ese juego. Si bien es cierto, la palabra mayor también es un comparativo, constituye el uso de muy mayor, menos mayor o más mayor una excepción admisible. O sea, no puedo decir ese estadio es el más mayor del Perú, pero sí puedo decir cuando seas más mayor me entenderás, porque se permite la intensificación, la precisión del significado comparativo mayor mediante un adverbio cuando el significado alude a la edad. Por lo tanto, soy muy mayor para ese tipo de juegos es una expresión correcta. En esta pregunta, entonces, la respuesta es la alternativa A. Esta pregunta es algo trabajosa, pero sencilla. Nos plantean una interrogante sobre la oración con mayor número de determinantes. Atención entonces, en la E, dos y nuestros modifican amigos, luego tenemos su a viaje y muchos a recuerdos, son 4. En la alternativa D, un a turrón, su a mamá, la a barriga y qué a barbaridad, también son 4. En la alternativa C, 2, luego tenemos 2 modifica a procesos, su modifica a contra y toda modifica a responsabilidad. Tenemos entonces ahí 3. ¿Por qué no conté la palabra cuarta? Porque la expresión cuarta sala penal, toda ella constituye un solo nombre. En la alternativa B, nuestro y primero modifican a objetivo, una a alimentación, los a niños, esta a provincia y primer modifica a grado. Son 6. En la alternativa A, la y tercera modifican a sección, del y quinto modifican a año, la y 33ª modifican a promoción, la a donación, una a losa. Son entonces 8 determinantes. Respuesta en esta pregunta, la alternativa A. Plantea una interrogante de carácter normativo. Construcción incorrecta del adjetivo. ¿Dónde se aprecia? Sabemos que los comparativos y superlativos irregulares ya no requieren el refuerzo de un adverbio que intensifique, que cuantifique su significación. Entonces, no debo decir mucho mejor, como tampoco digo más mejor. No debo decir el más superior o muy supremo. Aplicando ese criterio que acabamos de recordar a estas oraciones, nos percatamos de que la alternativa A dice, Eva alcanzó el más óptimo resultado. Al decir más óptimo, estamos siendo redundantes. Óptimo ya es el superlativo absoluto de bueno.
La expresión correcta es: Eva alcanzó el óptimo resultado. Respuesta entonces, alternativa A. A veces podemos confundir un determinante con un pronombre. Debemos recordar que el pronombre sustituye al nombre. En cambio, el determinante modifica al nombre. Tomando en cuenta esta sencilla distinción, podemos analizar las oraciones de cada alternativa. Y en la A dice: toma algo contra la gripe. Ese algo sustituye a jarabe, a pastilla. Es entonces un pronombre. Lo veo menos cansado a Julio. La palabra menos afecta a cansado. Es por lo tanto un adverbio, ya que está cuantificando el significado del adjetivo cansado. Otra oración: se fue antes de las 5. La palabra antes modifica el verbo se fue. Por lo tanto, se trata de un adverbio. La última oración dice: no era un coche tan viejo. Esta palabra tan, que es apócope de tanto, modifica a viejo, que es un adjetivo. Por lo tanto, ese tan es un adverbio. En cambio, en la alternativa C dice: trajo más ejercicios de lenguaje. La palabra subrayada más modifica a ejercicios, que es un nombre. Por lo tanto, ese más que modifica a un nombre solo puede ser un determinante. Para mayor precisión, se trata de un determinante cuantificador indefinido. Respuesta en esta pregunta, alternativa C. Nos interrogan sobre el buen uso del adjetivo, ¿ya? Pero con una precisión. Estamos hablando de un superlativo absoluto. Es decir, estamos hablando de ese adjetivo que señala una cualidad en el grado supremo y sin ningún referente. Porque cuando esa cualidad lo es solo respecto de un conjunto, se trata de un superlativo relativo. Pero aquí preguntan por uno que sea absoluto. Era un jugador extraordinario, grado positivo. El superlativo sería extraordinarísimo o muy extraordinario. Regresó tempranísimo. Cuidado. La palabra tempranísimo modifica al verbo regresó. Por lo tanto, tempranísimo es un adverbio. Mucho cuidado con confundirse. Lo que sucede es que tanto el adverbio como el adjetivo presentan grado de significación. Y si tú no estás atento, no reconoces a qué palabra modifica la que se halla en un grado de significación, entonces podrías equivocarte. La palabra tempranísimo, entonces, al modificar al verbo regresó, es un adverbio. La alternativa D dice: era más alto, pero luego establece un referente, su papá. ¿Qué es su papá? Es una comparación de 1 a 1. En consecuencia, se trata de un grado comparativo de superioridad. Dale un poco más de papel. Dale un poco más de papel. Esa es una expresión pronominal. ¿De acuerdo? Así que la respuesta solo puede ser la oración donde dice: alcanzó un óptimo desempeño. Recuerda, óptimo es el superlativo irregular de bueno. En esta pregunta, la respuesta es la alternativa B.
interroga sobre el buen uso del adjetivo. Nos piden que identifiquemos los errores. El parque automotriz peruano. El parque peruano. La palabra parque tiene género masculino. Por lo tanto, no puedo añadir el adjetivo automotriz. La terminación tris es uno de los alomorfos para indicar el género femenino. Emperatriz, actriz, institutriz. En matemática, ¿cuántas terminaciones hay? La bisectriz, la mediatriz. Por lo tanto, la expresión correcta debió ser el parque automotor. El parque automotor peruano es uno de los más viejos de América. La ministro exigió medidas. La palabra ministro tiene género masculino, pero estamos anteponiendo el artículo la, que me anuncia entonces el accidente de género femenino. La expresión correcta es la ministra. Existe doble forma: ministro, ministra, abogado, abogada, médico, médica. Se trata entonces de dos errores de concordancia. La respuesta en esta pregunta, la alternativa B. Recuerda lo que hemos enseñado sobre la escritura de los determinantes, cómo el género femenino es el marcado en nuestra lengua, por lo tanto, siempre debe indicarse si éste aparece. Veamos el texto. Calor era terrible. En canícula caribeña, el temido navío Walrus abría las troneras por lado para cañonear las posesiones francesas. Debemos completar ese texto con los determinantes adecuados. La palabra calor es de género masculino, por lo tanto, el calor. Canícula es un sustantivo femenino, la canícula entonces. El temido navío. La palabra que va a modificar, según nos indica las alternativas, es grande. No hay problema, porque grande se aplica tanto al masculino como al femenino. No hay una marca específica. Digo, una grande mujer, un grande hombre. O puedo apocopar, una gran mujer, un gran hombre. Entonces ahí es gran. Y luego dice, habría las troneras. Debemos aplicarle ahí el determinante numeral 21. Pero como troneras es de género femenino, la expresión correcta es 21. Así que el texto correcto sería: el calor era terrible. En la canícula caribeña, el gran y temido navío Walrus abría las 21 troneras por lado para cañonear las posesiones francesas. Consecuentemente, la respuesta es la alternativa D de dedo. Tenemos una oración. Se presentaron 40 candidatas, 21 de ellas fueron seleccionadas. En esta oración encontramos un error. La pregunta es, ¿sobre qué palabra debemos cambiar para que sea una expresión estándar, una expresión correcta? Tomando en cuenta que se refiere a candidatas, entonces el determinante o el pronombre numerales que aludan a esas candidatas debe también expresar el género femenino. Así que la palabra a cambiar es 21. Debe sustituirse por la que tiene la marca de género, 21.
La expresión correcta: se presentaron 40 candidatas, 21 de ellas fueron seleccionadas. Respuesta entonces, alternativa B. Recuerda que existe una determinada escritura para los numerales. Por ejemplo, que solo se puede apocopar delante del nombre, que este nombre ha de ser masculino, que no se debe emplear un cardinal en sustitución de un ordinal. Lo recomendable es que se emplee según el uso correspondiente, y también que la terminación avo es característica de los partitivos. Entonces, si hablamos de un piso y señalamos su ubicación, será primer piso, segundo piso, tercer piso, etc., ¿no? Undécimo piso, duodécimo piso, decimotercer piso, decimocuarto piso, decimoquinto piso, etc. Así que el error nosotros lo encontramos en la alternativa que dice 14º piso del edificio. Debió decir decimocuarto piso. Respuesta en esta pregunta, la alternativa C. Nos interrogan por un adjetivo en grado comparativo. Recuerda que este es el adjetivo que señala la cualidad respecto de otro elemento que le sirve de referencia. Es decir, tenemos una comparación de 1 a 1 y puede ser de superioridad, igualdad o inferioridad. Veamos aquí. Tengo tanta ambición como constancia. Aquí lo que estamos relacionando son dos nombres, ambición y constancia. No es. Te ves tan guapa. Tan guapa. Esa es una expresión superlativa. Ella vive tan lejos como Carlitos. En efecto, aquí sí encontramos comparación. Tan lejos como Carlitos. Pero no es la respuesta. Porque la palabra que se somete a comparación es lejos, un adverbio. Fíjate que tan lejos como Carlitos modifica a la palabra vive, un verbo. Obviamente no es la respuesta. En la alternativa B, Marita es la menos responsable de los alumnos. Es decir, tiene la cualidad respecto de un grupo. Si es la menos responsable de los alumnos, se trata entonces de una construcción superlativa relativa. En la primera alternativa, en cambio, encontramos Ignacio tiene mayor destreza que Juan. La palabra mayor modifica a destreza. Se trata de un comparativo irregular. Mayor, menor, peor, mejor. ¿Te acuerdas? Así que en esta pregunta la respuesta es la alternativa A. Nos interrogan en esta pregunta sobre la cantidad de determinantes posesivos, es decir, sobre aquellos determinantes que indican una relación de posesión respecto del hablante, del oyente o del referente. Veamos aquí. La última noche que la vimos en ahí va uno, su viejo local, nuestro auto se descompuso y por eso nos quedamos a su lado. 3. Oyendo su historia. 4. Pues la suya era una imaginación. Dejémoslo ahí un momento.
La suya era de una imaginación increíble. La suya, en efecto, es un posesivo, pero pronombre. Acá nos interrogan por los determinantes. La suya no está modificando a un nombre. Si hubiéramos dicho la imaginación suya, una mochila suya, una actitud suya, entonces ahí sí hablaríamos de determinante. Así que no lo contamos, va hasta ahora 4. La suya era una imaginación increíble que a nuestros amigos, 5, y a mí nos encandilaba. Obviamente ese mí no es posesivo, es un pronombre, no es un determinante. Así que nos quedamos en 5. Respuesta alternativa D de dedo. En esta pregunta nos interrogan sobre las funciones que cumple el adjetivo. Vamos a ver, nos ofrecen una oración de referencia. Los jugadores peruanos jugaron concentrados y son elogiados por todos. Entonces, la palabra peruanos está modificando a jugadores. Esa función es modificador directo, es un adyacente. Luego dice, jugaron concentrados. ¿Cómo jugaron? Concentrados. ¿De quiénes digo que están concentrados? De los jugadores. Se trata de un modificador bivalente, en consecuencia es un complemento predicativo. Y son elogiados por todos. Cuidadito. Tú dijiste son, verbo copulativo, elogiados, atributo, te equivocaste. Si te das cuenta, la construcción es son elogiados y por todos, son elogiados por todos. Se trata entonces de una construcción verbal perifrásica. Aquí el término elogiado es un participio que está integrando la perífrasis verbal. Se trata de una construcción en voz pasiva. Ten mucho cuidado ahí, no confundas. La respuesta entonces corresponde a modificador directo, complemento predicativo y participio. Alternativa C de casa. En esta pregunta nos ofrecen un texto y se ha subrayado en él algunas palabras. Debemos identificar la función de estas palabras para establecer a qué clase gramatical pertenecen. Esta imponente estatua, esta modifica a estatua, está determinando, está indicando una cercanía. No es lo mismo esta estatua que esa estatua. Por lo tanto, se trata de un determinante demostrativo. Es la más grande en nuestro país. Ese término nuestro modifica a país señalando una relación de posesión. Es un determinante posesivo. Algunos visitantes la comparan, algunos modifica a visitantes. ¿Cuántos son algunos? ¿10? ¿50? ¿1 millón? No se sabe. Se trata de un cuantificador porque indica cantidad, pero no la precisa. Es un cuantificador indefinido. Por lo tanto, la secuencia de palabras es la de demostrativo, posesivo e indefinido. Respuesta alternativa C de casa. Tenemos un texto y sobre él nos piden identificar los determinantes. Cuidado entonces, no vayamos a confundir con un pronombre. Recuerda, si se trata de un determinante, su función es modificar a un nombre. Si se tratase de un pronombre, lo reemplaza, le sirve de correferente.
Mucho ojo. Las últimas investigaciones, ahí tenemos dos entonces. Las y últimas preceden a investigaciones. Sobre su participación en el fraude. Entonces la palabra su preludia a participación y el anticipa a fraude. Demuestran que una amiga suya, ahí la palabra una anuncia a amiga y suya está indicando posesión, la ayudó a obtener esa información de forma ilegal. Esa es la frase. ¿Cuáles son entonces los determinantes? Las, 1, porque está presentando investigaciones. Su modifica participación. Van 2. Él presenta a fraude. 3. Una presenta a amiga. 4. Suya, además indica posesión. 5. Y esa modifica a información, ¿no? Está indicando que se trata de una información relativamente cercana. La respuesta entonces es 6. Respuesta correcta, alternativa casa, C de casa.